Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Vamos a continuar con la lectura complementaria al curso de formación en medicina china. Estamos con el texto de Giovanni Masiocia, Los fundamentos de la medicina china. Vamos a hablar en esta oportunidad de la teoría general, en particular de la teoría de 5 elementos. Dice el texto: junto con la teoría del yin y del yang, la teoría de los 5 elementos constituye la base de la teoría médica china. El término 5 elementos ha sido empleado desde tiempos atrás por la gran mayoría de los terapeutas occidentales de medicina china. Algunos autores consideran que el término 5 elementos es una interpretación errónea del término chino Wu Xin, que se ha perpetuado a través de los años. Wu significa 5 y Xin quiere decir movimiento, proceso, ir o incluso conducta. También puede ser como una fase dentro de un proceso. Comportamiento. La mayoría de los autores consideran que el término Xin no puede denotar el concepto de elemento como constituyente básico de la naturaleza, tal y como supuestamente se entendía en la antigua filosofía griega. No obstante, en mi opinión, esta idea es cierta solo en parte. Para empezar, los elementos tal y como los concibieron los diferentes filósofos griegos a lo largo de los siglos no siempre se consideraron constituyentes básicos de la naturaleza o sustancias fundamentales inmóviles y pasivas. Algunos filósofos griegos concibieron los elementos como cualidades dinámicas de la naturaleza de modo similar a como hace la filosofía china. También podríamos interpretarlo como estados de la materia, en el sentido, por ejemplo, si conocemos el agua que tiene estado sólido, líquido y gaseoso, y hay otros estados de la materia. También el fuego, por ejemplo, que es como un plasma, es otro estado en particular. La idea de elemento entonces va a ser distintos estados en el cual podemos encontrar la energía. Dice el texto: los filósofos griegos utilizaron distintos términos para designar los elementos, demostrando que carecían de un punto de vista homogéneo sobre ellos. Empédocles los llamó raíces o rizomata, Platón los llamó componentes sencillos, stoichea, Aristóteles dio una interpretación dinámica de los 4 elementos y los llamó forma primaria, protasomata. Dijo: el fuego y la tierra son también contrarios debido a la oposición de sus características respectivas, a través de las cuales las percibimos mediante nuestros sentidos. El fuego es caliente, la tierra es fría. Además de esta oposición fundamental entre el calor y el frío, existe otra entre lo seco y lo húmedo. Así aparecen las 4 combinaciones posibles: calor o seco, fuego, calor húmedo, aire, frío seco como la tierra y frío húmedo como el agua. De este modo, los elementos pueden combinarse e incluso transformarse el uno en el otro. Así, la tierra, que es fría y seca, puede producir agua si la humedad reemplaza a la sequedad. También existen combinaciones en la cultura tibetana, por ejemplo. Se puede interpretar un agua, que sería el agua en sí, se puede considerar que es un elemento de naturaleza yin, si lo asociamos con el yin y yang, pero el agua con el fuego sería un agua caliente, sería más yang también. Entonces, dentro de los elementos también vamos a tener diferenciación yin y yang. Dice: para Aristóteles, por tanto, los 4 elementos se convierten en 4 cualidades básicas de los fenómenos naturales, que son clasificados combinando las siguientes cualidades: calor, frío, sequedad y humedad. Como se deduce de la afirmación anterior, los elementos aristotélicos podían incluso transformarse el uno en el otro y generarse mutuamente. Esta interpretación es muy semejante a la china, en la cual los elementos son cualidades de la naturaleza. Además, resulta interesante observar el parecido que guarda esta interpretación con la teoría china del yin y del yang. Los 4 elementos aristotélicos derivan de la interacción de las cualidades básicas yin y yang, del frío, el calor, y de lo seco y lo húmedo. Ahí podríamos asociar yin al frío y a lo húmedo y yang al calor y a lo seco. Por ello, no es del todo cierto que los elementos griegos fueron concebidos solo como constituyentes básicos de la materia, sino como los ladrillos o bloques sobre los cuales se sustenta la naturaleza. Además, la palabra elemento no necesariamente implica esta idea, solamente lo hace en la interpretación que le otorga la química moderna. Es decir, los elementos, por ejemplo, de la tabla periódica de los elementos, que son los distintos átomos que se pueden encontrar en la naturaleza. Finalmente, tampoco sería del todo cierto decir que los elementos chinos no se concibieron como constituyentes básicos de la materia. Ciertamente, los elementos chinos son principalmente cualidades básicas
de los fenómenos naturales o de los movimientos. Sin embargo, existen también textos que podrían dar a entender que los elementos son cualidades básicas de los fenómenos naturales y además constituyentes esenciales de la naturaleza. Encontramos en un libro la siguiente afirmación: cuando el chi de los elementos se asienta, las cosas toman forma. Entonces vamos a tener también esta idea de la energía o el chi de cada elemento se comporta de una forma diferente y tiene un movimiento diferente. Por ejemplo, el elemento fuego es ascendente y expansivo, el elemento agua es descendente y tiende a también contraer, el metal tiende a condensar, la madera también es expansiva. Entonces, en resumen dice, y por los motivos anteriores señalados, he optado por mantener la palabra elemento como traducción del término Xin. Algunos sinólogos como Nizam y Feng Yulang aún emplean la palabra elemento. Feng Yulang sugiere que una posible traducción de Wu Xin podría ser 5 actividades o 5 agentes, aunque el término 5 fases ha ido ganando cierta aceptación como traducción de Wu Xin. Considero que dicho término es bastante restrictivo, puesto que claramente solo se refiere a una parte de los 5 elementos, es decir, a los 5 elementos como fases de un ciclo. Por ejemplo, el ciclo estacional podría ser el ciclo diario, también los ciclos en la naturaleza que se puedan dividir en 5 etapas. La teoría de los 5 elementos no siempre se aplicó a la medicina china a lo largo de su desarrollo histórico, debido a que la popularidad de esta teoría experimentó varios altibajos a través de los siglos. Fue muy popular en la época de los reinos combatientes y se aplicó a la medicina, a la astrología, a las ciencias naturales, al calendario, a la música e incluso a la política. Su popularidad era tal que la mayoría de los fenómenos eran clasificados en grupos de 5. Incluso, diría yo, a veces un poco forzoso, así como yin y yang, dentro de todo mantenían cierta relatividad. En el caso de la teoría de 5 elementos era dividir todos los fenómenos de una misma categoría en 5 fases o agrupaciones. No obstante, las voces críticas comenzaron a alzarse ya desde el comienzo del siglo I. El gran filósofo Wang Chong, del año 27 al 97 de nuestra era, famoso por su escepticismo, criticó la teoría de los 5 elementos debido a que la encontraba demasiado rígida como para poder interpretar de manera correcta todos los fenómenos naturales. Decía, el gallo está relacionado con el metal y la liebre con la madera. Si es cierto que el metal controla a la madera, ¿por qué el gallo no devora a la liebre? De todas maneras, estas correspondencias van a depender de la interpretación que hace la persona que está aplicando la teoría a cada momento. Por ejemplo, en el Huang Di Neijing asocian el gallo a el amanecer y por lo tanto al elemento madera, porque es el animal que canta al amanecer. Pero en otras escuelas taoístas, todos los animales con plumas, o sea, todas las aves, se asocian al elemento fuego. Entonces, no son categorías tampoco estrictas. Dice, a partir de la dinastía Han, la influencia de la teoría de los 5 elementos sobre la medicina china comienza a decaer. Por ejemplo, el gran clásico de medicina china, Discusiones de las enfermedades inducidas por el frío, escrito durante la dinastía Han por Chang Chongqing, no menciona en absoluto los 5 elementos. No fue hasta la dinastía Song, del 960 al 1279, cuando la teoría de los 5 elementos recuperó su popularidad y volvió a aplicarse de manera sistemática al diagnóstico, a la sintomatología y al tratamiento en medicina china. A partir de la dinastía Ming, la teoría de los 5 elementos volvió a perder popularidad debido a que la medicina china se encontraba absorta en el estudio de las enfermedades infecciosas debidas al calor externo, para cuyo diagnóstico y tratamiento se utilizaba la identificación de los síndromes según los 4 niveles y los 3 Chiao. La mejor exposición de la relevancia clínica de los 5 elementos en medicina china se puede hallar en el libro que se llama Una trama sin tejedor, de un autor occidental, Ted Kachuk. Y de todas maneras, en los primeros capítulos del Huang Di Neijing sí aparece la teoría de 5 elementos. Por citar, por ejemplo, en el capítulo 2 del Su Wen, Preguntas Sencillas, en el Huang Di Neijing, el clásico de medicina interna del emperador amarillo, dice: el periodo de 3 meses del verano se denomina la estación de florecimiento,
la energía yang llega al límite, la yin comienza a emerger y ahí se empieza a asociar, por ejemplo, con el calor y el corazón. Después habla del otoño y su asociación con las enfermedades del pulmón, el invierno y su asociación con las enfermedades del riñón y así sucesivamente. Es decir, que ya en el segundo capítulo, que es sobre la conservación de la salud de acuerdo con las 4 estaciones, ya aparece estas tablas de correspondencia donde se empiezan a asociar las estaciones con los órganos internos. En el capítulo 3, por ejemplo, se habla de la relación entre los 5 tonos musicales en el universo y los 5 órganos sólidos en las personas ocupados de almacenar las actividades mentales. Es decir, ya se divide la conciencia en, por ejemplo, el alma en el hígado, el espíritu en el corazón, el vaso almacenando la conciencia o intelecto, el pulmón el espíritu inferior, que sería el alma corpórea, y el riñón la voluntad, asociado a los órganos, asociado a los 5 tonos. Es decir, que también está presente de alguna manera estas correspondencias que se empiezan a establecer entre partes del cuerpo y los elementos y los órganos. Bien, hasta acá con esta primera lectura sobre teoría de 5 elementos. Quienes estén interesados en aprender medicina china, los invito a suscribirse a la escuela Lingdao, donde van a encontrar cursos de fundamentos, diagnóstico, anatomía energética y también terapia con ejercicios de Qigong, entre otros que se aplican a la medicina tradicional china. También durante el mes de octubre estamos comenzando con la formación en terapia con emisión de Qi. Seguimos con las lecturas de el Huang Ti Neijing y vamos a estar dictando en breve un seminario de ginecología y medicina china estudiando fertilidad y embarazo. Los invito a que se sumen si están interesados. Se contactan conmigo y les digo cómo acceder a estas capacitaciones.